Bueno, qué momento, yo no sé cantar y me tocó después de Mauricio, que la verdad que estuvo espectacular, así que espero que no me opaque Mauricio. Bien, antes que nada quería contarles qué es Creative Commons, porque hoy día de pronto ustedes no saben de qué trata, qué hace Creative Commons. Creative Commons es una asociación sin fines de lucro que se dedica específicamente a proporcionar herramientas hacia un ejercicio alternativo de los derechos de autor, con un enfoque que no es tan proteccionista, sino que va hacia la colaboración. ¿Qué es lo que hace? En el mismo marco de las leyes de derechos de autor, le da herramientas, licencias a los autores que quieran liberar determinadas generar determinadas libertades para el uso de su obra de una forma gradual, de liberar poco a liberar cada vez más hasta licencias muy abiertas. En ese marco, en la misma Creative Commons, o sea, a nivel institucional, existen no solo políticas que van hacia brindar esas herramientas, sino que existe un consenso a nivel general, no de los cuarteles generales de Creative Commons, sino a nivel de cada país, más que nada en Latinoamérica, que hace poco hubo una reunión que tuvimos en Buenos Aires, que lo que pretende es generar conciencia de los efectos de lo que es el copyright o los derechos de autor en nuestro caso, y generar conciencia de que de pronto se necesita un cambio. Y la idea es, bueno, que hoy vamos a ver qué cambio es el que en este caso propongo o proponemos desde Creative Commons Uruguay. Esto que ven acá es una fotografía, un grabado de la época de la Guerra de Secesión y muestra la trata de esclavos allá por el siglo XIX, mediados del siglo XIX. ¿Y qué tendrá que ver esto con los derechos de autor? En realidad tiene que ver, ¿por qué? Porque estamos hablando de propiedad y lo que quiero que quede claro es que el concepto de propiedad no es un concepto que no haya evolucionado. Ha evolucionado y ha evolucionado un montón. Y el concepto de derechos humanos tampoco es un concepto que ha permanecido estable con el tiempo. Es un concepto que se ha construido, es un concepto que ha llevado muchos años de construcción y han existido amplios debates en cuanto al concepto de propiedad y al concepto de derechos humanos. En esa época podíamos poseer a otro ser humano y estamos hablando de 2 siglos o menos de 2 siglos atrás. No es tanto en la historia de la humanidad. Y se generaron varios debates, específicamente en la época de la Guerra de Secesión. Había 2 modelos de negocio que sustentaban diferentes posturas. Uno era el modelo industrial del norte y otro era el modelo agrario del sur. Y estaban ante un cambio de paradigma. Claro, el concepto de derechos humanos estaba tomando forma. Entonces, existían varias personas que se resistían y realmente había miedo en la sociedad, había miedo al cambio. Ruffin, que era un pensador de la época y a su vez terrateniente del sur, hablaba de que las operaciones industriales de todo el mundo se realizan de forma mucho más amplia y efectiva con el trabajo de esclavos. Y hacía todo un razonamiento económico que cerraba totalmente. Lo mismo con respecto a qué iba a pasar si cambiaba todo. ¿Qué iba a pasar si cambiaba ese concepto de propiedad? Lo que iba a pasar era una debacle, que todos los que ahora eran hombres libres iban a pasar a ser esclavos asalariados, y se vaticinaban determinadas cuestiones que en realidad sonaban muy razonables en la época. Claro que sonaban razonables en la época. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de un paradigma, es muy difícil imaginar el que viene. Entonces, tenemos que pensar, lo principal que quiero explicar con esto es tener la cabeza abierta. Tener la cabeza abierta a todas las opciones y a todos los argumentos. Más allá de que cada uno venga con su posición o su corazoncito vaya para algún lado, necesitamos estar abiertos a los argumentos. ¿Cuál es el paradigma
que nos toca debatir hoy es el de los derechos de autor y los derechos de autor como un gran cerco automático. O sea, ¿qué necesita ser un autor o un detentor de los derechos de autor para obtener protección? Nada. Crear la obra. Es un cerco automático que adentro de ese cerco hay un montón de cosas metidas. No hay solo música, no hay solo películas. Está toda la producción científica, hablo de producción no patentable, la producción científica y todo el conocimiento de la humanidad. Está todo lo que son recursos educativos. Piensen en chiquitos, yo trabajo todos los días en una plataforma en la universidad, en una plataforma con recursos digitales. ¿Yo soy autora? Bueno, de pronto alguno me puede discutir si soy autora. Todos los días estoy creando recursos digitales, recursos educativos. Le estoy dando forma, le estoy generando en secuencia didáctica y los estoy poniendo a disposición de mis alumnos. Si eso no es crear, a mí, perdónenme, pero... Y eso está dentro de la bolsa. Y yo sé, pero además porque soy abogada, que le tengo que licenciar mi recurso para que circule y para que mis alumnos lo puedan copiar de forma tranquila, o sea, sin infringir la ley. Pero yo lo sé porque soy abogada. Todos los educadores y todos los investigadores que de pronto quieren aportar y quieren que su obra circule, no tienen por qué saber eso. ¿Por qué? Porque hay un costo al momento de cerrar y de cercar, y ese cerco dura hasta 50 años después de la muerte del autor. Hay un costo que es que está todo adentro. No discriminamos ese cerco de acuerdo a qué tipo de obra es, a qué uso se le va a dar, a qué intención tuvo el autor al momento de crear la obra. No, está todo dentro de la misma bolsa y cerrado con candado. En cuanto al tema acceso, y sí, hay diferentes tipos y niveles de acceso, depende de la obra que se esté hablando. Y bueno, ¿cuál es el cambio de paradigma? Y sí, la web vino a mover el piso a todo lo que es la estructura armada de derechos de autor del siglo XX y del siglo XIX, en algunos casos. Entonces, tenemos que pensar el derecho de autor desde estas nuevas modalidades. Y sí, lo han cambiado, pero no lo han cambiado. No piensen en la web como un gran mercado de bienes o un lugar donde nosotros vamos a buscar información, a tomar algo y sacarlo. La web es otra cosa. Es una nueva forma de relacionarnos. Es una nueva forma de expresarnos. Es una nueva forma de hacer política. La web no es un repositorio de cosas, un mercado de cosas donde uno va y toma y se lleva lo que quiere gratis y los autores están sufriendo porque tienen ese mercado que no pueden controlar. La web es otra cosa. Entonces, cuando nosotros vemos que la web está cercada, estamos limitando no solo el acceso específico a la cultura, estamos limitando varias libertades, estamos limitando la libertad de expresión. Estamos limitando el derecho a la educación. ¿Por qué? No solo por el tema web, sino porque hay cosas que están circulando que pueden servir para el beneficio de todos y que de pronto el autor no fue consciente de cuál era el régimen que había detrás. Porque las automaticidades que uno tiene al colgar las cosas en la web es pensar que lo está poniendo a disposición de otro, cuando no está haciendo eso. Y licenciar, me pueden decir, sí, el autor es libre de licenciar, es libre de hacer, pero eso tiene un costo. ¿Saben lo que es formar? Yo me he dedicado, hace años que vengo formando docentes para que entiendan que si quieren compartir sus recursos educativos tienen que licenciar, hay 6 licencias disponibles y tienen que hacerlo de determinada manera y formar en derechos de autor a toda la población de un país y del mundo, y además con organizaciones sin fines de lucro y gratis. No me parece que ese costo lo tenga que pagar la sociedad. Me parece que tenemos que ver y discriminar qué usos son los que no tendrían que estar dentro del cerco. Y otra aclaración. Cuando la obra, pasan 50 años después de la muerte del autor, la obra pasa a dominio público.
Antes de eso, perdón, quería contarles que... ay, se me fue la aclaración esa que iba a hacer, discúlpenme. ¿Qué pasa con el dominio público? El dominio público que tenemos en Uruguay es un dominio público pagante. ¿No? ¿Qué significa dominio público pagante? Que cuando pasan esos 50 años, igual tenemos que seguir pagando. Pero el problema es, bueno, ¿cuánto? Porque en términos de acceso, si tenemos que seguir pagando algo para que lo reciba el Estado, porque es el Estado que recibe el dinero del dominio público, para que lo reciba el Estado y lo abierta a programas para fomentar la cultura, me parece bárbaro, pero la idea es cuánto tenemos que seguir pagando. En realidad tenemos que seguir pagando exactamente lo mismo. O sea, una obra que está en dominio privado y una obra que está en dominio público paga exactamente lo mismo. Y en términos económicos, ahí estamos privando de acceso a todo el acervo cultural, sigue el cerco. ¿Ah? Todo el acervo cultural está dentro del cerco, en este caso económico, ¿ah? Porque la obra se puede usar, no hay que pedir permiso, eso sí, tenés que pagar. ¿Cuánto? Lo mismo que cuando estaba en dominio privado. ¿Ah? Entonces, tenemos que ver qué números se manejan. ¿Quién está pagando el dominio público? ¿Lo está pagando los particulares? ¿Hay control de evasión? ¿Qué niveles de morosidad hay? Tenemos que manejar cifras. ¿Para qué? Para saber qué decisión tomar. De pronto, estos programas se pueden financiar de otra forma. ¿Y qué podemos hacer? Liberar toda la producción que tenemos cercada, luego de los 50 años del autor. Podemos liberarlo y ver estos programas que se financian con el dominio público, cómo podemos financiarlos. Hay que buscar alternativas. Con respecto a los actores del sistema autoral, uno puede pensar que los actores del sistema autoral, en realidad que es uno, el autor. No, los actores del sistema autoral básicamente están previstos, dos de ellos, en su régimen, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el artículo 27, uno de los actores nombrados es el usuario de la cultura. Y es un derecho humano el acceso a la cultura. ¿Ah? Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural, a participar en el progreso científico y de los beneficios que resulten de ello. ¿Ah? O sea, es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el numeral 2 de ese mismo artículo también están los derechos del autor. Claro, el autor tiene derecho. Nadie está en contra de los derechos de autor. ¿Ah? El derecho a una vida digna del autor está en el mismo artículo y con el mismo peso que el derecho del ciudadano al acceso a la cultura. ¿Ah? Y cuando hablamos de cultura, insisto, estamos hablando de un paquete enorme. No nos quedemos con algo puntual, como puede ser una industria o lo que me interesa a mí, que trabajo en esto. No, estamos hablando de toda la producción. Entonces, encontramos que hay tres actores en el sistema autoral. ¿Ah? Tenemos los autores, los titulares de los derechos, que no siempre son los autores, y los usuarios de la cultura. Nuestra ley hoy día no tiene un sistema para los autores de protección en el momento de la contratación. Ah, eso ya lo habló José Antonio Villamil y explicó que hace falta un capítulo que proteja al autor al momento de contratar, porque es ahí cuando se definen sus ganancias, es ahí cuando él está dándole su obra a otro que es el que la va a gestionar. ¿Ah? Entonces, deberíamos generar en nuestra ley un capítulo que proteja al autor en cuanto a la contratación. Existe una rama del derecho completa rigiendo un contrato, que es el derecho laboral, pero es el derecho de los trabajadores en relación de dependencia. Ese tipo de trabajadores, estos también son trabajadores y necesitan que se regule esa relación laboral. Las limitaciones y excepciones son la forma de proteger al usuario. ¿Ah? Hoy día todos somos criminalizados y vamos a ver por qué todos somos criminalizados. Por ejemplo, no existe el derecho a copia privada. ¿Ah? El derecho a copia privada, también lo nombró José Antonio y lo han nombrado otros por ahí, es el derecho que uno tiene cuando consigue una obra de forma ilícita a generar una copia para uso personal y sin fines de lucro. No solo que no existe, sino que es un delito, como ya lo vimos. Es un delito
el artículo 46, literal E, de la Ley de Derechos de Autor debe ser derogado ya. Porque hoy día me atrevo 100% segura a afirmar que no hay ninguna persona en esta sala que que no haya cometido ese delito. Uno descarga un PDF colgado por el propio autor, no estoy hablando de piratería, de la web y automáticamente está configurando ese delito. Porque necesita autorización por escrito del autor. Está criminalizando prácticamente toda la población. Tampoco tenemos libertad de panorama, no podemos sacar una foto a un monumento en la calle, a una fachada, no podemos hacer un dibujo de un paisaje, porque si hay una obra, tenemos que esperar a que muera el autor y que pasen 50 años para sacar esa fotografía. ¿Quién sabe eso? Nadie lo sabe. ¿Existen casos de jurisprudencia? No, no existen. ¿Por qué? Porque es un delito que en realidad nadie se ha naturalizado. Y no es que se naturalizó porque en realidad el sentido común dice que no tiene que ser un delito. Limitaciones para obras huérfanas. En la web se potencian totalmente la posibilidad de que una obra no se consiga el autor. El derecho de parodia, que ya lo vieron con Mariana. Esta película ha tenido cientos de parodias. Y se hizo famosa por las parodias, no porque la película fuera súper exitosa al momento de salir. Es una muy buena película, la vi porque vi tantas parodias que me dio curiosidad. Y por último, y no menor, el derecho de excepciones a la educación y excepciones para bibliotecas y archivos, que no voy a poder tratarlos hoy porque me van a odiar, pero me parecen de los principales. Existen a nivel internacional, nombro por nombrar, para que vean que no es una cuestión que se nos haya ocurrido ahora. El derecho a la educación está consagrado en Japón, en Portugal, Turquía y Tailandia, Nueva Zelanda, Estonia, Benín, Taiwán, El Salvador, Angola, Tanzania, Ghana, etc. Hay países que tienen excepciones que amparan al estudiante. ¿Por qué nosotros no hablamos de ella? Lo mismo que el derecho a las bibliotecas y archivos, que también está en Irán, España, Taiwán, Luxemburgo, Chile, Perú, en un montón de países que han hablado de este tema. Hablemos y pensemos en todas las posiciones. Bien. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a tocar el tema del punto de vista de los intérpretes fundamentalmente. Yo también soy autor, pero en este caso vamos a hablar fundamentalmente de los intérpretes. En la primera mitad del siglo XX, los artistas en este país tocaban todos los días. Nosotros en Sudey tenemos socios fundadores que nos cuentan que iban de un local a otro sin enfundar su instrumento, así fuera un contrabajo, porque tocaban aquí, tocaban allá. Es decir, y eso representaba su sustento cotidiano. Lo mismo pasaba en las radios. La forma que tenían las radios de difundir música era establecer una fonoplatea, contratar a un artista, poner un micrófono allí y tomar lo que el artista ejecutaba en vivo en ese momento. Eso implicaba un contrato, la presencia del artista, o sea, me estoy olvidando de mostrar algunas ilustraciones. Como ven, había un montón de actividades. Ahí tenemos una fonoplatea con un micrófono donde está irradiando. Pero a mediados del siglo XX aparece la posibilidad de tener la música en buena calidad y difundirla sin la presencia del artista. Esto genera que los locales, por supuesto, opten por esa opción, les permite no contratar al artista, comprar simplemente el disco, pasar la música, no tener la necesidad de darle 10 minutos para descansar al disco, no los necesita. Lo mismo las radios. Es decir, con esto, tanto unos como otros incrementan sus ingresos, su capacidad de lucro como local, minimizando o llevando prácticamente a una situación realmente ínfima la presencia del artista en vivo en ese momento. Se podría argumentar que el artista cambia una forma de trabajo por otra. Antes tocaba en vivo, ahora graba discos. Evaluemos qué significa en el Uruguay un disco de oro. Un disco de oro en ese momento son 2.000 placas, ¿verdad, Mauricio? Correcto.
2.000 placas. Lo normal es que un artista reciba $1 por placa vendida aproximadamente. ¿Sí? Un disco de oro, un éxito discográfico son 2.000 placas, estamos hablando de que ese dólar significa $2.000 para el artista. Un disco de oro se podrá alcanzar en un plazo razonable, pongámosle 4 meses. En 4 meses de ventas, ¿sí? Estamos hablando de $500 por mes, que si se trata de una banda de 5 artistas, significan $100 por mes durante 4 meses. 2.100 pesos según me fijé la cotización mientras venía para acá. Parece un poco alejado de la posibilidad de un sustento cotidiano, del sustento de su casa, de su familia, como lo era antes el trabajo sí cotidiano de actuaciones en vivo. ¿Por qué lo marco? Porque la aparición de una nueva tecnología modifica una realidad y ahí entonces, ¿qué surge? Surge la sociedad de intérprete como una forma de gestionar el derecho que tiene el artista de compartir el lucro por el uso secundario de su trabajo. Y por lo tanto se funda SUDEI, amparada en trabajos previos que ya había hecho la Sociedad de Autores. En el año 1951 se funda la Sociedad de Intérpretes con el objetivo de gestionar los derechos que se generan por el uso de las obras en ausencia del artista. Esto es una diferencia importante con el derecho de autor, porque el derecho de autor rige siempre, esté presente el autor o no, mientras que el intérprete solamente recibe su derecho de intérprete en ausencia. La presencia del intérprete implica que hay una negociación y que por lo tanto está recibiendo una remuneración o una compensación por su trabajo, y ahí no rige el derecho de intérprete. SUDEI tiene, acá vamos a entrar en una especie de análisis FODA que de alguna manera estaba planteado en la forma de encarar la ponencia. SUDEI es la primera sociedad de gestión de los derechos de intérpretes fundada en el mundo. Y esto lo digo como la primera de sus fortalezas. Antes había en Francia sociedades gremiales de músicos, pero no gestionaban los derechos de propiedad intelectual de los intérpretes. SUDEI es la primera sociedad de gestión de los derechos de los intérpretes, y lo repito, fundada en el mundo. Otra de sus fortalezas es que hoy representa a más de 4.000 asociados. La sociedad participa junto con las otras sociedades de derechohabientes de la ventanilla única. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los derechos de propiedad intelectual se cobran en un solo lugar y de una sola vez, lo cual facilita muchísimo la gestión y la hace mucho más económica. El costo de la gestión de los derechos es mínima en relación con los montos administrados. Hay en SUDEI una muy importante eficiencia de la administración de los recursos humanos, hay muy pocos funcionarios. Hay un equilibrio muy importante, y esto lo quiero recalcar, entre la administración del derecho y otras actividades que desarrolla la asociación y que para mí son fundamentales, que tienen que ver con la gestión y la promoción y la colaboración con proyectos culturales, incluso hasta llegar a asumir algunas tareas que no le corresponden, como ser los beneficios sociales. SUDEI tiene pensiones, no le corresponde a SUDEI. Nunca nadie aportó para generar una pensión. Sin embargo, SUDEI asume a partir de su gestión una pensión para los artistas que no tienen otras coberturas en el medio. Tiene una importante capacidad de adaptación a las nuevas realidades. De hecho, se están utilizando permanentemente nuevas tecnologías para el conocimiento del uso de los fonogramas, ¿no? Y tiene representación de sociedades de intérpretes de todo el mundo. Como debilidades podríamos marcar que tiene una importante dificultad para el acceso a la información del uso de los fonogramas. Como no hay una legislación, nadie obliga a los medios a que nos digan qué música pasan, nadie obliga a nadie a que nos diga qué es lo que está utilizando, por lo tanto tenemos que salir a buscarlo, y eso genera dificultades. Y también tiene como debilidad una cierta fluctuación en el contacto con su masa social, que tiene relativamente altibajos. Como oportunidades dentro del análisis FODA podríamos marcar excelente relacionamiento con otras sociedades del mundo, muy buen relacionamiento con el sistema político, un gran relacionamiento con Agado y la Cámara del Disco. De hecho, integramos una comisión que se llama la Comisión Tripartita, donde de alguna manera coordinamos actividades. La integración institucional con otros organismos, FONAM, ICAU, Clúster de la Música, Comisión Asesora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
y otras federaciones. Y ya remarcaba, utilización de las nuevas tecnologías. Las amenazas podrían ser eventualmente la falta de legislación en materia de acceso a la información, que ya la mencionaba, la lentitud en la armonización con normas internacionales y tratados. Uruguay demora mucho a veces en firmar tratados que están previamente acordados y se demoran muchísimo tiempo en poner en práctica. Y la última de las amenazas, que es un poco el tema de esta discusión, es la adecuación a las nuevas tecnologías, las posibilidades de que las nuevas tecnologías generen nuevas formas de desconocimiento del uso de los fonogramas para su administración. Nosotros decíamos, es evidente que la puesta a disposición de la música ha cambiado en el mundo. Lo marcábamos a mediados del 50, ahí hubo un enorme cambio en la forma de la puesta a disposición, y hoy se produce un nuevo gran cambio en la forma de puesta a disposición. No le tenemos ningún temor a eso, al contrario, nos felicitamos de que pase. Sería una postura muy reaccionaria decir, nos parece horrible, volvamos para atrás a la situación anterior. De hecho, siempre las nuevas tecnologías han significado modificaciones. Cuando aparece el piano, es muy probable que 3 de cada 4 músicos se hayan quedado sin trabajo. Lo que antes tocaba un cuarteto de flautas dulces, ahora lo podía tocar el pianista solo. Sin embargo, el piano significó un enorme aporte a la música universal. Creo que eso es importante tenerlo como guía, ¿no? Lo importante, creo, es comprender aquí que, yo lo había planteado, el proceso creativo es una cadena. Hoy, alguno de los panelistas anteriores decía una red. Tomemos el ejemplo de la red también. Cualquier eslabón de la cadena o cualquier nudo flojo de la red comprometen la fortaleza de la cadena o la fortaleza de la red. Nos parece que es una falacia muy, muy grave pensar que el favorecer el desarrollo y la potencialidad de los creadores, pensar que eso va en detrimento de la libre circulación, me parece que es pensar con un pensamiento aristotélico viejo, pasado de moda. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Eso ya lo vimos en primero liceo o en segundo, no me acuerdo. Hoy se piensa con otras cabezas. Hoy tenemos que pensar que es necesario fomentar el desarrollo cultural del país para que exista realmente una mucho mejor circulación de bienes culturales. El propio Ministerio de Educación lo ha entendido así. Nosotros participamos en el clúster de música. El clúster era una propuesta donde lo que se planteaba era que vinieran proyectos con una cadena de producción y donde el objetivo era que cada uno de los eslabones de esa cadena se viera favorecido en el desarrollo del proyecto. No uno en detrimento de otro. Cada uno de ellos favorecido. Me parece que ese espíritu que el Ministerio, de alguna manera, no era solo el Ministerio, pero tomó para encarar este tema, generó algunas posibilidades. Nosotros mismos, yo participo en una propuesta que fue ganadora del clúster de música y se trata justamente de la elaboración de una plataforma digital de música infantil. Yo integro una agrupación que se llama Papagayo Azul, que nuclea a Roy Berocay, a Susana Boya, a Julio Brum, Los Pájaros Pintados, gente que hace mucho tiempo que está haciendo música para niños y que integra el movimiento latinoamericano y caribeño de la canción infantil. Con esta propuesta ganamos el clúster de música y generamos este portal que se llama butia.com. Se llama butia porque la fruta del butia es lo que come el papagayo. Y allí están todos los representantes de música infantil del Uruguay, todos, bueno, todos no, todos los que nosotros consideramos que tienen el nivel adecuado para estar allí, hay algunas manifestaciones que no están, y muchísimos músicos latinoamericanos que hacen formidables trabajos de música para niños. A través de este portal, nosotros hemos logrado poner a disposición de toda la educación primaria del país 100 canciones de los mejores exponentes de la música infantil, a disposición de primaria en un sitio web de Antel y Uruguay Educa. Eso se hizo respetando absolutamente y cada una de las reglamentaciones y los derechos de cada uno de los participantes, en acuerdo con AGADU, en acuerdo con cada uno
de quien tenía que recibir su remuneración por participar en este proyecto. Y esto me parece que es muy ejemplificante. Me parece que se puede, que las nuevas tecnologías están aquí para quedarse. Y está muy bien, todos somos usuarios de las nuevas tecnologías, pero todos podemos usarlas respetando los derechos de cada uno de los que participan en el proyecto. Perdón. ¿Por dónde estamos? Recién lo mencionaban, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice exactamente eso. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Esto que parece bastante razonable, yo entiendo, y recién lo escuchábamos, entiendo que no va para nada en detrimento de la mejor circulación de bienes y servicios. Creo que por todo lo contrario. Creo que, es decir, Mauricio lo planteaba, lo han planteado varios. Cada uno tiene el derecho de manejar su obra como mejor le parezca. Uno puede entender que está en un momento de su carrera en el cual le conviene poner una música a disposición libre y lo puede hacer. Ahora, ¿quién lo puede hacer? El dueño. Yo puedo, ustedes no. ¿Es claro eso? Digo, ¿por qué? Porque esto está consagrado por la Constitución de la República, además. ¿Tá? Y porque además somos quienes detentamos la única propiedad en la sociedad en la cual vivimos que tiene fecha de caducidad, fecha de vencimiento. Esto parece ser una convención internacional y bueno, así era cuando nacimos y así lo entendimos, pero yo puedo dejarle a mis descendientes mis guitarras, no puedo dejarle mis canciones. Por otra parte, hace mucho tiempo que estoy tratando de convencer a la UTE y al supermercado que ha caducado su derecho a cobrarme la luz que genera y eso, pero no he tenido ningún éxito. Y creo que no lo voy a tener. Entonces me parece que así como cualquiera está en condiciones de defender su producción, los artistas deberían estar en condiciones de defenderla. Esto no lo digo yo. En el año, déjame fijarme, el 6 de diciembre de 1906 se reunió el Congreso de los Estados Unidos para modificar su constitución. Antes había una cosa que se llamaba el Decálogo, era una constitución muy primaria, y en esa reunión habló un señor que se llama Mark Twain. No se llamaba Mark Twain, era su seudónimo. Y Mark Twain decía, el Decálogo, refiriéndose a la Constitución anterior, ¿no?, dice que no debes quitarle a un hombre su provecho. No me gusta usar palabras duras porque lo que realmente dice el Decálogo es no robarás. Pero estoy intentando usar el lenguaje educado. ¿No? Mark Twain se manifestó firme partidario de que los herederos de los autores dispusieran de la propiedad intelectual a perpetuidad como si de cualquier otra cosa se tratase. Ustedes fíjense las palabras de Mark Twain. A perpetuidad como si de cualquier otra... Es lo único que no. Es tema para otra discusión. Lo cierto es que vivimos en una sociedad, y estoy tratando de apurarme, en la cual la valoración del trabajo de los artistas está en crisis. Esto viene de la antigua Grecia. Hay una famosa discusión entre Fidias y Platón. Fidias era un escultor que esculpía algunas cosas así como la Venus de Milo y cosas así, creo, ¿no? Y Platón despreciaba su trabajo, lo admiraba como hombre que trabajaba con sus manos y eso, pero despreciaba su trabajo porque era un trabajo artístico, imitativo de la realidad, que se hacía con las manos y no con el razonamiento. Esto está integrado a nuestro código genético como sociedad, ¿sí? Y siempre estamos pensando que el artista disfruta con lo que hace, se divierte, la pasa bien y encima quiere cobrar, ¿no? Nos parece que deberíamos pensar un poco si esta filosofía que venimos importando de nuestra civilización occidental tiene tanta validez. Por último, entendemos, lo planteaba Mauricio, los creadores de nuestra sociedad son quienes han hecho aportes esenciales a nuestra identidad como sociedad. La identidad, señores,
es la diferencia entre integrarse a un mundo globalizado o disolverse en un mundo globalizado como sociedad. Cuando uno se integra desde una identidad, se integra. Cuando se integra desde la nada, se disuelve en ese mundo globalizado. Y eso, por otra parte, y una última cosa. Hoy Uruguay está enfrentando una gran discusión con respecto al tema de la educación. Se hablaba de la creatividad. Nosotros hablamos de la velocidad de los cambios tecnológicos. No tenemos idea de en qué mundo vamos a vivir, no dentro de 50 años, dentro de 5 años. No tenemos idea. No sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 5 años. ¿Qué podemos enseñar? Podemos enseñar valores y creatividad. Es lo único que nos va a permitir sobrevivir en un mundo que no sabemos cómo va a ser dentro de 5 años. Creatividad. Y para enseñar creatividad tenemos que tener la materia prima a disposición. Y señores, termino diciendo 2 cosas. No hay industria que sobreviva sin pagarle al proveedor de la materia prima. Y nuevamente reitero lo de la falacia tremenda que es pensar que una cosa va en detrimento de otra. Es una forma vieja de razonar. Es decir, yo si hay una cosa que no acepto es que me vendan cosas de principio del siglo XX como si fueran modernas. Es decir, esta es una forma vieja de razonar. Aquí necesitamos fortalecer la mejor circulación, porque la sociedad lo necesita, la mejor circulación de los bienes culturales, y necesitamos fortalecer a nuestros artistas que son quienes proveen esos contenidos. Y con esto termino. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quería comentarles es que, bueno, que estamos muy agradecidos a nombre del equipo de CreaNexus de habernos dado la oportunidad de participar y de contarles un poco cuál es nuestro emprendimiento vinculado con esta temática de, por un lado, el acceso a millones de creaciones que nos permite el mundo digital. El pasaje del mundo físico al mundo digital obviamente nos da esta ventaja. Y por otro lado, bueno, ¿cuál sería para nosotros la respuesta que de alguna manera genera un beneficio para toda la sociedad, ¿no? Nosotros entendemos, por un lado, que el copyright 3.0 permite justamente crear un nexo entre los usuarios de las tecnologías, de la información, que pueden ser creadores, que pueden ser consumidores de productos y contenidos creativos digitales y que pueden ser empresarios. Entonces, la idea nuestra es crear un nexo y que genere un círculo virtuoso entre todos estos participantes, de modo que haya más, más actividades culturales y que haya más creaciones que se comparten y más creaciones a las que se pueda acceder. ¿Cuál es el desafío para nosotros entre esta accesibilidad a millones de obras que nos da el mundo digital? Y por otro lado, cuál es la forma de dar ese beneficio justo. Algunas presentaciones hablan de que deberían ser más excepciones a los derechos de autor, otras que hablan de que deberían ser remuneración equitativa, porque el mundo digital plantea otra cosa. Nosotros en realidad lo que estamos planteando es la posibilidad de dar un acceso legítimo a los consumidores, un beneficio justo a los creadores, y el beneficio justo en realidad está basado en la libertad que tiene el creador de elegir cuál es ese beneficio que considere justo. Si quiere elegir una licencia propietaria, que tenga la libertad de elegir una licencia propietaria. Si quiere elegir una licencia estándar, Creative Commons o GNU o de acceso a código libre, que tenga la libertad de hacerlo, que sea él el que decida
gracias a la protección que le da la legislación de derecho de autor, cuál es la licencia que quiere dar respecto a su creación. Y que los empresarios, a su vez, se benefician también de este acceso legal, generando desde este lugar valor agregado a la cadena de valor y no necesariamente siendo los que se benefician a la cadena subsidiando sus actividades empresariales digamos, sin que los autores puedan tener este uso de la libertad de decidir cómo quieren autorizar sus creaciones. Para que esto sea posible, nosotros lo que estamos presentando es una forma fácil, simple, accesible a cualquier persona de acceder a mecanismos tecnológicos que permitan, por un lado, registrar rápidamente ideas y creaciones, las creaciones serían las protegibles por derecho de autor, y por otro lado, identificadores digitales que permitan a las personas reconocer quién es la persona que generó esa creación, quién es el dueño de los derechos y cuál es el permiso de uso que eligió autorizar a digamos, los internautas, ¿verdad? O las empresas que quieran agregarle valor, en fin, lo que sea. Lo que el usuario creador elija que en el goce de su libertad. Bueno, esto nosotros, a ver, la idea es un poco lo que entendemos que haya. Lo que se está hablando ahora, un sistema de copyright exchange, es decir, de intercambio de contenidos protegibles por derecho de autor, pero que sea accesible, donde las personas puedan, la respuesta de la máquina está en la máquina, donde las personas, así como pueden acceder digitalmente, y el mundo digital lo permite, a un montón de obras, también puedan protegerse automáticamente con un clic, protegerse, identificar sus creaciones digitalmente o estandarizar o dar o ofrecer su tipo de permiso propietario que puede ser customizado o estandarizado según el caso, pero elegido por el propio autor. Bueno, esto lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de CreaNexus. CreaNexus es un puente, lo definimos como un puente seguro y de fácil acceso para el encuentro de la oferta y de la banda creativa. Nosotros estamos arrancando en beta un aplicativo para Android que permite, como ven ahí, sacar fotografías instantáneamente desde un smartphone, grabar una película, una canción o cualquier forma creativa que yo pueda grabar con voz, con notas o adjuntar archivos que yo haya creado, por ejemplo, desde mi web, de cualquier naturaleza, puede ser un software o lo que fuera. Automáticamente me crea como una especie de repositorio de contenidos creativos que luego puedo elegir y de acuerdo a lo que sea, del que yo haya elegido, me daba la opción de clasificar mi concepto creativo, si es una idea, si es una creación, si es artística, si es científica, si es comercial, en el caso de una idea, también puedo adquirir un sellado de tiempo. Y en el caso del certificado de registro para creaciones artísticas, como ven ahí se remite a preguntas frecuentes, cada cosa tiene la posibilidad de acceder a un glosario y a preguntas frecuentes donde yo puedo saber cuál es el alcance de un sellado de tiempo. Les cuento un poco que el sellado de tiempo es un mecanismo tecnológico que permite tener una prueba en un lugar de que yo fui el que registré esa creación. Los convenios internacionales no exigen formalidades para el goce de los derechos de autor, con lo cual yo, teniendo una prueba otorgada por una entidad de confianza que emite sellados de tiempo, nosotros en este momento estamos trabajando con una empresa brasilera que se llama Comprova y que presta estos sellados de tiempo a 40 bancos en Brasil y de alguna manera es una tercera pata confiable, se llama Trust Third Party, tercera parte de confianza, que otorga a través de un mecanismo informático una certeza de que en tal fecha yo registré esa creación. Eso vendría a ser con un clic una forma de probar entonces que yo en tal fecha fui el primero que creó esa creación. Obviamente después se podrá discutir, pero de la misma manera que se puede discutir un registro en una biblioteca nacional, en un registro nacional de derechos de autor, ¿verdad? La discusión va a estar
digamos, si hay alguien que puede plantear que antes que existió ese registro ya había generado esa creación. En segundo lugar, además del registro digital, otra cuestión que es fundamental, que tenemos fundamental para el acceso legítimo de creaciones, es tenerlas identificadas digitalmente. Tradicionalmente utilizamos el signo de copyright, el año de la primera publicación, y el nombre de la empresa titular de los derechos o la persona titular de los derechos. Eso está correcto, puede ser para el caso de licencias propietarias esta nota, o como por ejemplo un caso de una licencia Creative Commons o de software libre, tendrán su propia forma de identificarla. Acá la idea es que desde que una persona toma contacto con la creación, accede a esa creación, automáticamente pueda conocer no solamente quién es el autor, el dueño de los derechos, sino también el tipo de autorización que quiere otorgar respecto a esa creación, que puede haber elegido, por ejemplo acá, una licencia propietaria, una licencia Creative Commons, y básicamente esta licencia la crea al registrar su idea como una creación artística con un certificado de registro. O sea que si yo tengo un acceso de una copia física o una copia digital, voy a poder linkearme a quién es el dueño y cuál es el tipo de permiso que yo tengo vinculado con esa creación. La otra funcionalidad, digamos, hasta acá entonces es el registro con un sellado de tiempo, con un clic, es el lograr un identificador digital que me permita conocer cuál es el tipo de permiso autorizado para esa creación. Y en relación a este tipo de permiso, hoy es lo que nosotros estamos ofreciendo, pero en el mundo ya están existiendo formas de que estos identificadores digitales me permitan no solamente hacer el seguimiento en Internet de dónde está mi creación, enviar notas de cese y de uso, en el caso de que yo detecte un contenido que está siendo utilizado online, sino también la capacidad de monetizar mi creación de distintas formas. Entonces, bueno, esto genera todo un tema de interoperabilidad y de lenguajes y semánticas comunes, no solamente en la parte de los permisos de utilización, sino otros conceptos que se están trabajando en Inglaterra, en lo que se les llama la Linked Content Coalition, donde se está generando un lenguaje común justamente para permitir que esta metadata con la que pueda viajar digamos, la creación sea interoperable a través de los distintos sistemas. También está la Data Building Block y se generó recientemente una experiencia de lo que se le llama Copyright Hub, que es una especie de mercado, es un lugar de información y de acceso para que se empiece a generar esta posibilidad de mercados de intercambio de derechos de autor basados en este tipo de soluciones, por ejemplo, digitales, ¿no? La otra propuesta que nosotros estamos haciendo es también estandarizar determinados mecanismos para compartir ideas y creaciones. Desde Cranexus lo que nosotros planteamos es que una persona pueda, a través de este mismo mecanismo de sellado de tiempo, comunicar con otra persona determinada creación y bajo determinados términos contractuales regular, por ejemplo, lo que puede ser un encargo de desarrollo a medida, una co-creación, participar de un concurso o simplemente compartir en confidencialidad. Desde Cranexus lo que nosotros estamos tratando de hacer es estandarizar en determinados tipos o formas de compartir, compartir con estándares contractuales. Tratamos de fijar mínimos comunes denominadores de lo que se hace normalmente, por ejemplo, en un contrato de encargo de desarrollo a medida o en un concurso o en una co-creación.
y de alguna manera se regula contractualmente, en algunos casos se establece un resumen publicable, se comparte ese resumen publicable, la persona cuando recibe el email y descarga esa invitación a crear o esa invitación a co-crear o el convocante cuando recibe una propuesta para un concurso, lo va a hacer aceptando los términos generales y contractuales estándar de CreaNexus que protegen el secreto y la propiedad intelectual y los particulares de cada una de estas propuestas, que puede ser un encargo de desarrollo a medida, bajo un precio, para entregar en tal tiempo, o en el caso de un concurso, para lo que son las bases particulares del concurso. Bueno, básicamente, entonces, nosotros contamos con el apoyo del Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para el caso de conflicto entre este tipo de acuerdos estándares y a su vez estamos conversando con varias cámaras de comercio en distintos países para que justamente en caso de conflicto entre locales no tengamos que ir a resolver nuestra contienda con un arbitraje o una mediación internacional. Bueno, acá un ejemplo del resumen publicable en el cargo de desarrollo a medida. Y bueno, básicamente nuestra propuesta entonces es generar una forma democrática de que la respuesta de la máquina está en la propia máquina, un poco repitiendo lo mismo que dije hace un ratito, es que a través de mecanismos tecnológicos que pueden ser, por ejemplo, el sellado de tiempo, que me permite probar qué registré en qué fecha, qué compartí con quién, en qué fecha fue descargado, y mecanismos estándares contractuales que de alguna manera estén automatizados y que sean justamente fáciles de probar y acordados online, bueno, se pueda justamente acceder a las formas de protección y de compartir protegido en un mundo donde la tendencia es automatizar todos los procesos y digitalizar todos los procesos de la mejor manera. Bueno, quedo abierta mañana para preguntas y les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes nuestra propuesta. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siento una responsabilidad enorme de estar acá, sobre todo siendo la única invitada de afuera en este panel, en un debate tan propio de cada uno de nuestros países, pero felicito la iniciativa, me parece que avanzar con este tipo de iniciativas en la región es indispensable. Brasil ha hecho algo en los últimos años a partir de la llegada de Gilberto Gil al Ministerio de Cultura y de algún modo abrieron una línea de debate sobre el estado de los derechos de autor en la región. Estamos intentando hacer algo similar en Argentina, así que no puedo más que felicitar la iniciativa y esperar que sea rica. Creo que lo que hemos visto hoy nos demuestra que hay una gran diversidad de posiciones. Hay posiciones muy, muy encontradas, muy dispares, pero que hay algunas bases que tenemos en común y me agarro de lo último que quedó del último slide, que es la Declaración de Derechos Humanos y que es el marco general de derechos humanos que creo nos reúne más que lo que nos separa, así que quisiera remitirme a eso para trabajar. A ver, la flecha para adelante. Bueno, esa soy yo. Ahí tienen mi correo, cualquier cosa, y el sitio web de la fundación donde trabajo. Yo me voy a referir, para quedarme en esta cuestión de los derechos humanos, no solo a la Declaración Universal, que tiene carácter declarativo, meramente declarativo. Es muy interesante ver los debates que dieron lugar a la incorporación de los derechos culturales en el artículo 27, los debates que se dieron en el 47 y el 48 no tienen grandes diferencias de los debates que vamos a ver y que estamos viendo hoy. Coincido completamente con lo que acabo de escuchar del panelista anterior, de poner esto en contexto histórico. Si ponemos toda esta discusión en contexto histórico, en cómo se han construido estas regulaciones, cómo pensaron estas regulaciones aquellos que incorporaron las cláusulas a la Constitución de nuestros países. Argentina también tiene una cláusula constitucional en el sentido de proteger la propiedad intelectual. Nuestras leyes datan de la misma década, la de ustedes es del 37, la nuestra es del 33, o sea, estamos en un momento en el cual nuestros países estaban legislando en el mismo sentido.
Pero volviendo al marco internacional de los derechos humanos, no solamente tenemos la Declaración Universal, que tiene, insisto, carácter declarativo, es la vocación de los pueblos, es aquello a que aspiramos, pero que no tiene la fuerza legal. La Declaración Universal no es una declaración que podamos ir a litigar en tribunales, como sí lo es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, que vino después de la Declaración Universal, que se discutió largamente y que se aprobó finalmente en el año 1966. En el pacto, el artículo 15, que de algún modo baja a una cláusula que ya tiene fuerza de compromiso de los estados, que son los que deben implementar, el artículo 15 ya incorpora la cuestión de los derechos culturales, en un sentido de el derecho de acceso, el derecho al goce de los beneficios de las artes y las ciencias. Retomo lo que decía Patricia, no estamos solo hablando de música, estamos hablando de cada cosa que nosotros escribimos. Cualquiera de ustedes que ahora esté pergeñando alguna idea y escriba algo cuando llegue a su casa en un blog, sin ser un artista famoso, sin ser un autor involucrado en el sistema de la propiedad intelectual como tal, digamos, sin ser un autor famoso, sin ser un escritor famoso, quizás sin ser alguien siquiera con aspiraciones de ser eso, tiene también derechos autorales. Esto es importante de ver, porque esto también dice otras cuestiones. Discrepo con aquella afirmación de que solo 2 o 3% de nuestras sociedades producen lo que nos identifica como sociedad. Es una visión muy corta de la cultura, si solo aquellos que son profesionales son los que fijan cuál es nuestra identidad cultural. Yo, que soy nadie y que canto en mi casa, también reivindico mi parte en la identidad cultural. Cualquiera de ustedes tiene su parte en la identidad cultural. Y no solo en hacer una canción, que por cierto, amo la música y amo las canciones, y probablemente por eso es que me he metido a estudiar este tema. Cualquiera de ustedes que cocine el plato típico uruguayo también integra esa identidad. Hay muchas expresiones de la identidad uruguaya y de la identidad argentina. Después discutamos qué es de cada quien, porque ahí sí que puede llegar a ser un problema, pero no vamos a entrar en eso. Pero hay muchísimas cosas que hacen a la identidad de nuestros pueblos que no tienen necesariamente que ver con el sistema vigente de propiedad intelectual. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a los cuales nuestros estados se comprometen, reconoce los derechos de acceso, los derechos de goce y beneficio de los avances de las artes y las ciencias y los derechos de toda persona a beneficiarse de los frutos de sus obras intelectuales, sus obras de las cuales sea autor o inventor. Estas tres patas son indisolubles. Por lo tanto, también coincido con esta idea de que se puede pensar un sistema que dé cuenta de los derechos que tienen los autores en una mirada amplia de los autores. Digo, yo discrepo mucho con esta mirada de autores, son solo aquellos que tienen sus libros en las vidrieras de las librerías o sus discos en las bateas de las disquerías. También los docentes universitarios somos autores y producimos mucho del acervo que luego queda en las cercas de las que hablaba Patricia. Ahora bien, las declaraciones son muy breves. El articulado, ustedes lo vieron, es muy breve, después vamos a ver el articulado del PIDESC. Entonces, el PIDESC tiene órganos, tiene comités de aplicación a nivel de Naciones Unidas que dicen qué se entiende por ese derecho, cómo se debe interpretar a la hora de un Estado, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo, Estado, para cumplir con este artículo 15? Y esa es la tarea de los comités de aplicación. Los comités de aplicación toman el cuerpo del tratado y definen qué significa proteger, por ejemplo, los intereses de los autores en el marco del PIDESC y los intereses de acceso a la cultura en el marco del PIDESC. Y eso es lo que tiene fuerza, eso es lo que le da sentido al texto del tratado, que es muy resumido y que obviamente, como todo texto muy breve, se puede prestar a infinidad de interpretaciones. Las interpretaciones oficiales son estas, son las interpretaciones sobre las cuales después se debe observar si el Estado cumple o no con estas cuestiones. El Comité de Aplicación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho
muchas cosas, pero una que para mí es muy importante y que la uso para abrir es que la propiedad intelectual es un producto social y tiene una función social. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un país define su política de propiedad intelectual, lo tiene que hacer pensando en la función social de la propiedad intelectual. Y esto creo que estamos todos de acuerdo, porque a quienes vinieron a hablar en nombre de las sociedades de autor, hablaban en términos de la función social que tiene la propiedad intelectual. Yo quisiera hacer 2 o 3 comentarios sobre cosas que escuché hoy. A mí me encanta poner las cosas en contexto histórico. Y, por ejemplo, me gusta citar a Domingo Faustino Sarmiento, que fue el padre de las escuelas y del sistema educativo argentino, que también comparte con Uruguay altos niveles educativos y demás. Domingo Faustino Sarmiento, en 1844, escribió, abro comillas, todo autor tiene algo de plagiario. Cierro las comillas, porque no me recuerdo toda la cita de memoria, esa parte solamente. Pero él quiso decir que nadie crea de la nada. Todo autor dialoga con toda la otra obra que está disponible a su mano. Y él en ese mismo artículo, donde dice todo autor tiene algo de plagiario, dice, el tema del derecho autoral es un tema eminentemente de derecho internacional. Es un tema global por excelencia. Pero mientras nosotros necesitemos educarnos, necesitemos progresar, necesitemos instrucción, copiemos, editemos aquí, copiemos. Ya va a llegar el momento en que el contexto internacional nos va a obligar a regular esto, pero mientras tanto solo nos queda copiar y traernos toda la literatura de los países más desarrollados para desarrollarnos. Argentina tardó desde el 1853, que incorpora su cláusula constitucional de propiedad intelectual, hasta 1933, que aprueba una ley firme de derechos autorales. Antes hubo una que era casi letra muerta porque no tenía penalizaciones. Pero hasta el 33, que entra en vigencia la ley vigente hoy, pasaron 80 años. Y en esos 80 años no fue que Argentina no discutió el tema, no fue que se olvidó, no fue que no había que ocuparse de esto o que se ignoraba. Lo que hubo fue una política deliberada de no legislar porque se entendía que había que traerse las producciones para desarrollarse. Hemos escuchado hoy mucho, y disculpen que haga esto, pero tengo el privilegio de cerrar, entonces lo voy a hacer. Mañana podemos seguir discutiendo esto, pero no puedo evitarlo. Pero hoy se dijo hasta el cansancio que los países se desarrollan solo protegiendo propiedad intelectual. La investigación económica, recomiendo leer a Stiglitz sobre esto, tiene una investigación muy sólida, Giovanni Cimoli, Mario Cimoli, Giovanni Dossi, Joseph Stiglitz, tienen investigación que han probado con documentación histórica que ningún país se desarrolló con altos estándares de propiedad intelectual. Primero se desarrolla, después se suben los estándares para mantener a otros en el subdesarrollo. Esto está probado con datos históricos. Estoy citando gente de prestigio, no lo digo yo. Si quieren puedo después pasarles bibliografía al respecto. Pero queda claro que la industria editorial norteamericana solo empezó a reconocer derechos de copyright a la obra extranjera cuando tenía ya una industria desarrollada. Ni hablar de la relojería suiza, ni hablar de cuestiones de patentes. Ningún país se desarrolló con altos estándares de propiedad intelectual. Por lo tanto, cuando definimos la propiedad intelectual, la tenemos que definir en términos de política pública y con la función social de la propiedad intelectual. Los estados, dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, deberían considerar, antes de cambiar sus leyes, evaluaciones de impacto en los derechos humanos. Porque todas estas regulaciones tienen impactos. Recién escuchábamos hablar sobre la longitud de cuánto tiene que durar la propiedad intelectual, el derecho de autor. También eso se discutió mucho a lo largo de la historia. Y lo cierto es que los estudios económicos que se están haciendo hoy dan cuenta de que es difícil unificar una duración apropiada para todas las obras producidas. Es distinto un tanque de Hollywood de un disco, de un libro,
de un paper académico. Son bienes culturales de una naturaleza diferente, que están reguladas del mismo modo. Algunos estudios económicos dicen que el promedio para que la propiedad intelectual cumpla con su objetivo de incentivo a la producción debería ser de 15 años. Casi lo mismo que decía el Estatuto de la Reina Ana en 1710, que eran 14 años. Hemos ido corriendo la barrera y hay muchas argumentaciones por las cuales la propiedad intelectual tiene limitaciones. La principal es justamente esta que decía Sarmiento, que nadie crea de la nada y que el insumo para crear es indispensable. O sea, necesitamos tener obras para leer, obras para escuchar, partituras para estudiar. No conozco músicos en Argentina que hayan estudiado música sin fotocopiar partituras, entonces encontramos un doble discurso ahí un poco complicado, de hay que proteger mi derecho, pero yo sí fotocopio porque necesito la partitura para estudiar. Entonces, pongamos las cosas con claridad. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde está cuál es el límite de estos derechos? La duración es un tema clave, pero no solo la duración, sino la amplitud de estos derechos. Yo discrepo también con esta idea de que el autor tiene la potestad de elegir. Eso es lo que está pasando. Sin embargo, las leyes de propiedad intelectual están diseñadas de un modo y la característica y el límite del bien que cubren está estipulado por ley. Y entonces eso lo define una ley, no lo defino yo o quien quiera, quien decida. Vamos a ir un poquito más rápido. Esto ya lo dije. No deberían privilegiarse indebidamente los intereses privados de los autores y debería prestarse debida atención al interés público. Lo dice Naciones Unidas, el Comité DESC. El propósito de que los autores gocen de un nivel de vida adecuado, que es lo que dice el Comité de Aplicación, dice, esa cláusula de derechos humanos que incorpora a los autores no implica un monopolio de por vida, no implica personas jurídicas. Las personas jurídicas no son sujeto de derechos humanos, solo las personas. Además, las personas que son autoras, no sus hijos, no las generaciones que le sigan. La persona autora tiene esos derechos a beneficiarse. ¿Y qué implica, según las propias Naciones Unidas, que especifican cómo se debe leer el pacto? Que los autores gocen de un nivel de vida adecuado. Esa es la meta. ¿Cómo se logra eso? Creo que los datos que dieron recién de la industria discográfica no lo logra. Me parece que eso está demostrando que el sistema actual tampoco le hace justicia a este derecho que tienen los autores como trabajadores de gozar de un nivel de vida adecuado. Esto se puede lograr, dice el Comité DESC, con pagos únicos por trabajo, con un monopolio por un límite de tiempo para que el autor pueda negociar, con distintas formas de subsidios, con distintos tipos de premios, pero se debe buscar formas que no bloqueen el ejercicio de los demás derechos. La protección de los intereses morales y materiales que tiene un autor no condicen necesariamente con lo que se denomina derechos de propiedad intelectual en la legislación nacional y en los acuerdos internacionales. Esto lo dice el Comité de Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No estamos hablando de lo mismo. Aquí tienen el texto completo, lo pueden encontrar en internet. Y les agradezco muchísimo y espero que mañana podamos hacer un debate bien jugoso porque creo que el tema no solo es apasionante, sino que es urgente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En la presentación de hoy yo quisiera hablarles de las nuevas oportunidades y de increíbles oportunidades que tenemos si pensamos en una cultura compartida, en la que puede haber un beneficio tanto para los autores como para los usuarios de cultura, como para aquellos que producen y editan, que son cogestores de la cultura. Yo creo que no tenemos que hablar solo de protección de los intereses de los autores versus el acceso de la sociedad, sino que tenemos que incluir estos términos en un concepto más amplio, en un concepto de circulación de la cultura. Y para eso tenemos que pensar un poco cómo circula la cultura en estos tiempos digitales.
En el material que dejé aportado por escrito, yo hablaba de un poco de que hoy tenemos Internet, que es un medio de comunicación de muchos a muchos, no de uno a muchos, como son los medios masivos, como la televisión, la imprenta, etcétera, sino que estamos en un ámbito interactivo en el que cualquier persona que recibe una información la puede reenviar, la puede reproducir de manera automática prácticamente. Y bueno, para ilustrar este concepto, les quería comentar un caso. No sé si conocen a un dúo de música electrónica de Francia que se llama Daft Punk y que en abril de este año lanzó un nuevo disco y lanzó primero un sencillo que se llamaba Get Lucky y esta canción fue rápidamente difundida por internet antes que saliera el disco y enseguida empezaron a aparecer por todos lados versiones, covers de esta canción que se iban compartiendo también en YouTube de distintos tipos, de los más variados, tanto que se tuvieron que hacer hasta recopilaciones para ver cuáles eran los mejores, incluso hasta con el compositor de pentagramas de Mario Bros. Se hicieron, una versión chacarera de Argentina muy graciosa. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó con este fenómeno de Get Lucky? Hubo una enorme explosión de creatividad amateur, de personas fanáticos de la canción que la volvían a poner en circulación en una versión diferente, compartiéndola con otros. Todo esto se hizo sin permiso, o sea, no hubo una autorización expresa y por escrito de los titulares de los derechos de esta canción, sino que todo fue viral, como se dice hoy, muy espontáneo y a mucha velocidad, una gran velocidad. Esto dio enorme visibilidad a la canción y por lo tanto a los artistas, pero enorme, que vendieron muchísimos discos y la canción también en distintas tiendas virtuales. Y todo esto gracias a una comunidad en torno no solo a la canción original, sino a todas estas versiones. Pero uno se pregunta, ¿qué pasa con los derechos en este tipo de contexto? Por ejemplo, acá tenemos lo que son una pequeña muestra de los términos de uso de YouTube, que tienen unas cláusulas dedicadas, por supuesto, al copyright. Una primera aclaración, estas cláusulas no hacen referencia, no están basadas en licencias libres ni en licencias Creative Commons, sino que los derechos de autor los retiene el titular y lo que está haciendo es darle un permiso a YouTube, pero solamente a YouTube, y no está compartiendo necesariamente los derechos con la comunidad, como es lo que sucede con las licencias libres. Esa es una primera aclaración. Además, el video no debe contener materiales con copyright de terceros, y estamos haciendo, otorgando una licencia, como dice ahí, mundial, libre de royalties, no exclusiva, etcétera. No le estamos dando el material en exclusiva a ellos, pero estamos permitiendo que haya una difusión mundial, pero como les decía recién, mi video no puede contener copyright de terceros, porque si no, si hay una denuncia de que hay un copyright de terceros, aparece esta carita que seguramente ustedes la habrán visto y se habrán decepcionado un poco, porque eso significa que ese video ya no está disponible. Esto muchas veces también afecta a la libertad de expresión en bastantes casos de los usuarios, que subieron el contenido y la daña mucho más que el copyright, que los intereses del propietario de ese copyright, violando inclusive lo que es el concepto de uso justo o uso honrado, que también está consagrado en los tratados internacionales de derechos de autor. Una conclusión de esta primera parte, redondeando, como vemos, los derechos de autor en Internet sí existen. No es que porque las cosas circulan libremente podemos presumir que es todo cultura libre, pero que en lo digital, como vimos en los términos de uso de YouTube, hay una compleja trama de derechos y esto significa que lo libre y lo gratis no es lo mismo. Nosotros tenemos la percepción de que, como vemos los videos gratuitamente en YouTube, por poner un solo ejemplo, hay muchísimos otros, estamos ante una cultura libre y no es necesariamente así. El modelo de negocios de las grandes compañías de la web consiste en obtener el permiso de los propietarios del copyright a través de estos términos y no se basa en una cultura libre, sino en una cultura del permiso que supuestamente estas empresas privadas han obtenido. Justamente les decía, estos modelos no están basados en cultura libre
Pero todo esto que está sucediendo en Internet nos lleva a pensar y a tener que reflexionar sobre las leyes y sobre su complejidad, porque estas leyes no previeron que pasaran este tipo de cosas, por más que se intente tratar de encajarlas en el ámbito digital, y tenemos nuevos fenómenos que están sucediendo y que en siglos pasados no se pudieron prever, obviamente. Otras formas de crear. Por ejemplo, como nos hablaba hoy Lupa, tenemos software libre, sistemas operativos tan complejos como GNU Linux, producidos colaborativamente. Tenemos una enciclopedia libre como Wikipedia, producida colaborativamente, de acceso libre. Esto sí es cultura libre. Y con un sistema de control de la edición, además, muy sofisticado y también colaborativo. Y también tenemos artistas, creadores, que utilizan y se basan en esta cantidad de información y de cosas que hay disponibles para hacer cosas nuevas, totalmente originales a partir de ellas. Un ejemplo que quizás muchos conocen en Uruguay es la serie web Tiranos Temblad, que hace una recopilación de videos subidos por los usuarios, muchos de ellos amateurs, a YouTube, y hace una especie de informativo de sucesos semanales en Uruguay, muy gracioso, muy lindo de ver, se los recomiendo. Y me gustaría que veamos un pequeño testimonio de Agustín Ferrando, que es el creador de esta serie web. Para la charla esta de TEDx Joven Montevideo, llegué a dar con un razonamiento similar a esto que estoy diciendo del ecosistema, en el sentido de que yo hace años que vengo como plantando semillitas de probar cosas, formatos raros, y hasta el momento ninguna de esas ideas había germinado, ninguna de esas semillitas había germinado tanto como germinó Tiranos Temblad. Y una de las razones por las que siento que pasó eso es porque el contexto, por lo menos aquí en Uruguay, ha cambiado mucho, y la tierra fértil antes solo existía adentro de los canales de televisión y estaba bajo llave. Entonces, para uno plantar su semillita tenía que golpearles, pedirles permiso y convencerlos de que valía la pena esa semillita y que lo que iba a salir iba a estar bueno, para que ellos te abrieran las puertas de su tierra y te dejaran tirarla a ver qué pasaba. La realidad es que de esa manera muy poca gente plantaba y las cosas terminaban saliendo muy manipuladas. Hoy en día siento que yo, sin darme cuenta ese día, cuando vimos ese video de la señora cortando flores, plantamos una semillita que creció en la tierra fértil de YouTube. Y lo que luego me fui dando cuenta también es que el modo de regar esa plantita, que hoy en día se llama Tiranos Temblad, no depende solamente de nuestra búsqueda y de nuestra elaboración del programa. Depende también de lo que surge de YouTube y de lo que la propia gente genere, en su mayoría inconscientemente, pero también ahora hay un porcentaje de material que nos llega hecho para Tiranos Temblad. Gran parte de eso no funciona, pero parte de eso sí funciona. A lo que voy es que este ecosistema donde la tierra fértil es YouTube y donde yo tiré esta semillita, siento que es regado en parte por nosotros, pero con agua que estamos encontrando en el propio YouTube. Por eso digo que es como un ecosistema, y por eso la respuesta a la pregunta de gracias YouTube a todo lo que nos das, pero por supuesto que nosotros estamos haciendo trabajo de silla y de cuaderno y de edición y de mirar horas de videos y de seleccionar y de encontrar un perfil y de tener claro el manifiesto de lo que queda adentro, de lo que queda afuera, pero tampoco es un trabajo que hagamos desde cero, es un trabajo que todas las semanas lo hacemos en base a un material que ya está ahí. Bueno, voy a dejar por ahí el video, seguí un poquito, está en la página web de Artica, www.articaonline.com, es más largo. Y quería señalar un poco esto, más bien lo dejo a la reflexión de ustedes y cualquier cosa después lo seguimos conversando. Y me parece que esta lámina está ubicada mal, no importa, después vuelvo a ella. Justamente este tipo de fenómenos como Tiranos Temblad, ¿cómo es que se da a conocer? ¿Con qué medios de promoción, que no son los medios masivos, como decía Agustín? Y bueno, en Internet hay muchos medios de promoción para los artistas. Los músicos conocerán tal vez Bandcamp, en donde muchos suben hasta a veces discos enteros, especialmente con el fin de tener promoción. Y uno dice, bueno, pero si yo subo todo, me enfrento al
posible problema de la piratería. Y nos encontramos con que a veces la piratería puede llegar a ser hasta un socio de la distribución legal. Por ejemplo, el gerente de adquisiciones de Netflix, que es un servicio de películas por streaming pago, se fija en las listas, en lo más descargado en The Pirate Bay para hacer sus adquisiciones. Dense cuenta que no es ningún tonto si hace esa elección, ¿no? Lo más descargado es lo que ellos compran. Y bueno, y todo esto sucede porque tenemos medios sociales de difusión, porque la gente recomienda, comenta, comparte entre sí, y así se forma este ecosistema que hablaba un poco Agustín. Pero bueno, no vivimos solo de prestigio los que hacemos creaciones, no vivimos solo de los retweets y de lo bien que nos pueden felicitar por ahí en Internet. Hay otros medios, tenemos que buscar otros medios de recompensar. Yo creo que puede haber una convivencia sumamente armoniosa entre la venta de producciones artísticas y el acceso libre. Un ejemplo de un modelo de negocios montado así es la editorial Orsail, que desde Barcelona distribuye mundialmente, desde un emprendimiento familiar, revistas de una calidad muy buena, que a su vez, desde el día en que salen a la venta, se pueden descargar el PDF gratuito, y esto también sostenido por un sistema de preventas que garantizó que la revista llegara. Estos sistemas de alguna forma, recaudación, también se conocen como crowdfunding, financiamiento de masas. Acá tenemos un artista, Franny Glass, que a través de la plataforma Ideame financió su próximo disco. Esto lo probó en 2007 Radiohead, con un sistema de págame lo que quieras, o sea, uno podía descargar el disco poniéndole el precio que quisiera, desde cero a lo que uno quiera. El 38% de esas descargas fueron pagadas, con un promedio de $6 por cada una, y además hubo una distribución tradicional sin ningún problema. Los eventos en vivo, que no son solo cosa de músicos, por ejemplo, otra serie web, en este caso española, Malviviendo, empezó en Internet y ahora se traslada a las salas de cine. Por ejemplo, brindar servicios. Nosotros en Ártica lo que hacemos es, nuestro material educativo está absolutamente libre con licencias Creative Commons. Nosotros nos interesa que la gente contrate nuestros servicios personalmente y que podamos solucionarles problemas y trabajar en conjunto, y que los materiales estén disponibles en la web no nos ha afectado nunca para nada nuestro modelo. Pero también tenemos en Internet toda una parte que no es comercial, que es la autoorganización de los usuarios, y que muchas veces agrega valor y ocupa espacios que la industria no puede brindar. Por ejemplo, las comunidades de subtitulado de películas. Hay un ejemplo que me gusta mucho, es el Club Sub, un grupo de gente que le interesa el arte contemporáneo y que buscan entre todos películas sobre ese tema y que las subtitulan porque esas películas no están en español y nadie lo ha hecho. Los estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA se arreglan entre ellos para poner en una página web y compartir entre todos los materiales que necesitan para estudiar, totalmente sin fines de lucro y para uso estudiantil. Intercambio Uruguay es un grupo en donde se pueden encontrar muchísima discografía uruguaya a través del intercambio entre personas, entre pares, y que si bien hay bastante material sin permiso, obviamente, que tiene copyright, hay muchísimo material que lo que se está produciendo es una tarea de preservación y de rescate de fonogramas que probablemente la industria no esté haciéndola en este momento. En conclusión, tenemos que empezar a ver un poco la industria cultural, no solamente como una cadena, sino como una red en la que están participando los usuarios, donde la cultura ya no es solo un consumo, sino también derecho a participar, como hacen estos usuarios que remixan, que subtitulan, que aportan su valor. Tenemos que reconocer ese valor y no perseguirlo, no deslegitimarlo, sino ver que realmente está aportando algo. Por eso yo pienso que no hay una real tensión entre acceso y autoría, que puede haber acceso y acceso libre y prosperidad de los artistas conjuntamente, y que necesitamos llegar a una regulación razonable de los derechos de autor para el siglo XXI, porque estamos ante unas leyes obsoletas mientras que el mundo ya cambió. Tenemos que tener una regulación que respete las opciones de licenciamiento de los creadores, que tienen que elegir cómo ejercer sus derechos, que tiene que haber menos restricciones para usos sin fines de lucro, para usos socialmente legitimados, como compartir y remixar, por lo menos cuando no hay fin de lucro. Regulemos los usos comerciales, sí, cuando hay un lucro empresarial, hagamos una repartición justa.
revisemos la duración demasiado extensa de los derechos de las restricciones de los derechos de autor. O sea, tenemos que llegar a copyright infinito menos un día. No sé, yo pienso que no. Y si vamos a fortalecer algo y a proteger algo que sea el dominio público, que sea el patrimonio común que generamos todos, los autores, los usuarios, todos, y que tiene que estar disponible para todo el mundo sin restricciones y sin exclusiones. Muchas gracias. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.